Las 12:26 de la tarde, las bolsas europeas tratan de romper la racha bajista, pero los datos de inflación y los bancos centrales siguen ejerciendo una gran presión a la baja. Los tipos de interés y la inflación tendrán que lidiar además a partir de ahora con el plan que ha anunciado la Comisión Europea, el esbozo de plan, que todavía no conocemos los detalles. Ese plan de emergencia energético para intervenir el precio de la luz mientras los inversores han intensificado estos días sus apuestas a la baja en los mercados. Vamos ya con Momentum de la economía en los mercados. Soy con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de verte de nuevo. Igualmente, gracias. Y con Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, Daniel, menuda vuelta, ¿no? Han tenido los inversores, de todo menos placentera. Toca seguir con el traje de faena puesto. Sí, al final creo que la historia no ha cambiado porque nos vayamos de vacaciones, ¿no? Y bueno, haciendo la reflexión que podíamos hacer antes de irnos, de decir, oye, lo que hay que tener en cuenta cuando uno se da de vacaciones y está invertido es tratar de no leer la prensa o tratar de estar un poco ausente y sobre todo respetar los plazos, ¿no? El que no te entre el nervio porque haya volatilidad si tu plazo es largo plazo, ¿no? Y la verdad es que me acordaba porque hablaba con amigos en julio y decían, joder, es que tenía que haber comprado antes. Y digo, no, es que esa no es la mentalidad, ¿no? En julio fue muy bueno, pero seguramente que ahora si hablas con gente en agosto, pues aquellos que hayan comprado en julio sin tener muy claro en qué riesgo están, agosto les está asustando, ¿no? Entonces, bueno, la moraleja o bueno, la conclusión es que el mercado sigue revuelto, hay muchas incertidumbres. El riesgo es necesario a la hora de invertir, por supuesto. Si no hay riesgo, no hay rentabilidad. Con lo cual, el riesgo es bienvenido, pero siempre hay que entenderlo, ¿no? Y está claro que las incertidumbres están, las incertidumbres van a seguir y probablemente, pues después del verano, sigamos con esta volatilidad que hasta cierto punto en julio tuvimos un episodio algo optimista, pero desde nuestro punto de vista creo que las variables siguen estando ahí y sigue siendo difícil el ver cierta certidumbre que cambie los mercados. Entonces, ya os digo, creemos que el asesoramiento era muy importante antes del verano y lo sigue siendo y lo será siempre que acudamos a los mercados. Seguramente porque durante el verano hubo, quizás, digo yo, un exceso de complacencia en el sentido de que todo el mundo pensaba eso, que ya Estados Unidos había hecho un pico de inflación en el mes de junio. Que la Reserva Federal, en este caso el Banco Central de Estados Unidos, iba a levantar un poquito el pie y la narrativa ha cambiado por completo desde que habló 7 minutos y medio, creo que fue lo que duró el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, más corto de lo habitual. Sobraron 7 minutos porque lo que dijo, yo creo que tampoco, la verdad es que hablo de ese exceso de complacencia en el sentido de que muchos esperaban ese cambio de tono, un tono mucho más dovish, pero tampoco había elementos, no sé, de peso que apoyasen esa teoría. Bueno, yo creo que más bien se ha roto el idilio que ha durado durante 14 años de los inversores y los bancos centrales. Los inversores en algunos momentos pensaban que cualquier error que pudiesen cometer en algún momento desde el punto de vista de riesgo, siempre estaba ahí la famosa put de la Fed para echar una mano. Y eso es un poco lo que se descontó en la última parte de julio, principalmente julio y principios de agosto, que cuando la inflación pareciese o podría hacer pico y quizás lo peor en cuanto a esos datos de inflación hubiese quedado atrás, pues que rápidamente el mensaje de los bancos centrales iba a ser mucho más friendly para los inversores de lo que al final ha sido. Y realmente pues se descontó, pues con las tecnológicas a la cabeza, pues que quizás lo peor en cuanto a tensionamiento de política monetaria habría que empezar a ponerle fecha, igual que a la inflación, y fue pues un jarro de agua fría, no tanto en cuanto a defraudar en gran medida, sino en que esa amistad pues empieza a resquebrajarse y los inversores pues andarán algo más despistados en un entorno tan complejo como el que tenemos, sin esa casi permanente de los bancos centrales para echarles un capote cuando las cosas vayan mal. Entonces es casi más un tema cualitativo de que pues los bancos centrales se van a focalizar en la inflación más allá de evolución del mercado, incluso de posible impacto en la economía,
y esto pues en un entorno tan complicado como el que estamos viviendo pues desorienta un poco más a los inversores y de ahí pues un poco la fuerte recogida de beneficios o caídas que hubo pues posteriormente al discurso. Creo que fue ayer, o antes de ayer, Kaspari de la Fed, el que dijo que estaba contento con cómo habían pues, asumido los mercados ese discurso de Jerome Powell la semana pasada. Bueno, también está tan clara que la prioridad en Europa va a seguir siendo el control de la inflación sobre el crecimiento, Gonzalo. En Europa hay algún frente más abierto. Encima tenemos el euro que se ha depreciado de forma importante, que hay que decir, estamos pues, desde el punto de vista de inversor europeo muy focalizados en la paridad de euro-dólar, pero realmente el dólar se está apreciando prácticamente en todos los cruces. Incluso una divisa tan de referencia como el franco suizo, pues también ha estado perdiendo posiciones en los últimos meses respecto al dólar. Con lo cual, a los problemas ya de inflación que podíamos tener sobre la mesa, más un poco de ingrediente de conflicto geopolítico con todas las tensiones con Rusia, qué va a suceder con el gas, ahora se para creo que otra vez en los próximos 2 o 3 días y a ver qué sucede después, pues tenemos un euro débil y en algún momento pues el Banco Central también tiene que salir a reforzar esa posición. Con lo cual siempre hemos comentado que los datos de inflación llevaban cierto decalaje en Europa respecto a Estados Unidos y esto le daba pues cierta ventaja al Banco Central Europeo en cuanto a ver cómo iba a lidiar con datos que iban con un poco más de adelanto y luego esperar y ver. Y realmente pues el mensaje de la Reserva Federal está siendo bastante claro y el esperar y ver se ha acabado para el Banco Central Europeo y medidas más contundentes pues no se veían nada descartables en las próximas reuniones por parte del BCE. La verdad, Daniel, es que hemos estado hablando hoy mucho estas semanas, estos meses, sobre si Estados Unidos había hecho o no un pico la inflación. Ahora parece que la pelota pasa al tejado de Europa. Mañana se publica además el dato de inflación en la eurozona. Hoy hemos tenido ese dato en España, que se ha moderado levemente del 10,7 al 10,4%. Yo no sé si esto va a ser suficiente para que se les pase la mano dura a algunos miembros del BCE que dicen que no, que aquí la única solución pasa por subir tipos de forma más agresiva, 75 puntos básicos. Bueno, desde luego que el cambio de discurso del BCE yo creo que sería muy malo para los mercados, ¿no? Teniendo las variables de inflación que tenemos y el escenario pues especialmente con los precios del gas, ¿no? Porque hablábamos mucho efectivamente de Jackson Hole y de Powell, pero aquí en Europa es donde de verdad tenemos, si me permitís la expresión, un buen papelón en el sentido de cómo solventar pues todas las variables, ¿no? Y por la parte de la inflación cuesta muchísimo ver que estamos que hemos llegado al pico o que va a empezar a corregir, ¿no? Leía un flash esta mañana de que el equivalente del precio del petróleo, si habláramos del incremento que ha tenido el precio del gas, no estaríamos hablando de $1.600 el barril, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? De ahí que pues la Comisión Europea ya esté planteándose ciertas medidas. Entonces esto va directo a la inflación, no a la subyacente, sino a la general, que hemos visto que aquí en España ha corregido algo, hay titulares diciendo que ya hemos corregido, pero nos cuesta ver que la inflación al final es un dato de variación respecto al año anterior y no tenemos razones para pensar que va a corregir de forma fuerte en los próximos meses, ¿no? Entonces, si entendemos que la inflación está ahí, que ya es más permanente de lo que pues, considerábamos a lo mejor hace unos meses o el año pasado de temporalidad, el BCE tiene que hacer su trabajo y tiene que controlar los precios, porque sabemos que los precios descontrolados pueden tener ciertas consecuencias pues muy, muy negativas, ¿no? Entonces, yendo un poco más hacia pues quizá el optimismo, aquí lo que comentaba pues Luis Merino, ¿no? en la ponencia anterior, pues que al final surgen oportunidades, el que la renta fija o los bonos, pues, cogiendo como referencia el bono alemán a 10 años, ¿no? Que empezamos el año en tires
prácticamente negativas y ahora estemos ya en el, pues cerca del 1, creo que cotizaba alrededor del 1,40 ahora mismo, un poco más. Bueno, esto es rentabilidad positiva, esto es rentabilidad, si le dejas dinero a Alemania, Alemania te la devuelve pagándote cierta rentabilidad. Desde el punto de vista financiero entendemos que es mucho más lógico, ¿no? Entonces, es verdad que en el corto plazo estas medidas pues nos están extrañando. Decía Gonzalo que hacía muchos años que los mercados, bueno, no, los mercados no, que los bancos centrales estaban ayudando, entre comillas, a los mercados. Bueno, pues ya va siendo hora de entender que las rentabilidades tienen que ser positivas, que las rentabilidades tienen que moverse y que al final tiene que haber gestores que encuentren las oportunidades, tiene que haber asesores que identifiquen bien los riesgos de los clientes y de los inversores y bueno, pues no es fácil, es ciertamente complicado, pero consideramos oportunidades y que la gestión activa por fin pues está pagando. Precisamente el asunto más relevante, creo yo, por delante incluso de la inflación y de las subidas de tipos de interés, es la crisis energética. Hablabas o apuntabas ya a esas primeras medidas que se han anunciado por parte de la Comisión Europea para controlar el precio de la luz. Falta conocer, evidentemente, los detalles, pero esto va a remover y mucho los cimientos de uno de los sectores más importantes en Europa. Gonzalo, no sé, falta conocer los detalles del plan. No sé si os parece bien, mal, regular, ni una cosa ni la otra, que se intervenga el precio de la luz. Yo entiendo que también hay muchos liberales que se echan las manos a la cabeza, que intervenir los mercados es la peor decisión que puede tomar un político, pero se ha intervenido la economía con tipos negativos. Hace unos años se nacionalizaron bancos, incluso la cuna del capitalismo, como es Estados Unidos. Aquí no ha pasado nada. Eso evitó males mayores, sangrías en las bolsas, también un reparto injusto de las pérdidas. ¿Cómo veis? Es decir, no sé si llega tarde y mal, pero bueno, por lo menos llega, ¿no? Antes de que llegue ya el verano, el invierno, pues el invierno va a ser malo malísimo, hombre, pues tendremos que poner ya diques, ¿no? Para antes de que llegue incluso el otoño. La verdad es que estamos viendo una serie de eventos. Recuerdo que hace bastantes años pues había una campaña publicitaria de una marca deportiva que decía que impossible is nothing. Realmente hay que tener la mente muy abierta como inversores para pensar que cualquier prácticamente escenario, que antes eran eventos de cola, que prácticamente cotizaban con mínimas probabilidades, pues se puede dar. Y hemos pasado en no demasiadas semanas recordar de la excepcionalidad ibérica, pues la excepcionalidad ibérica va a ser la normalidad europea. Y no ha pasado, pues había reticencias en cuanto a esa excepcionalidad, hubo pues algunos tiras y aflojas en cuanto a su aprobación, y no es un tema del que hayan pasado 2 meses y la situación ha empeorado, es que han pasado escasamente, podríamos hablar de unas cuantas semanas. Entonces, realmente el escenario es muy complejo. Lógicamente, la actitud de brazos cruzados pues se debe de exigir que por lo menos a los responsables de la toma de decisiones por lo menos se involucren en las mismas, que realmente están para ello. Y luego ya pues la idoneidad o no, pues será el tiempo el que lo juzgue. Pero es un poco parecido a lo que sucedía con los bancos centrales hace no demasiado tiempo. Aquel famoso término transitorio que estuvo durante muchos meses, muchas semanas acompañando a los datos de inflación, pues a lo mejor el no tomar medidas en aquel momento de forma menos contundente hace que ahora pues tengamos que ir con mucha mayor velocidad. Y el ahora ir con mayor velocidad pues tiene unas consecuencias que a lo mejor yendo de forma más pausada no hubiese tenido. Si son adecuadas o no las medidas, eso el tiempo lo dirá, pero desde luego hay que actuar dentro de un escenario que desde luego va retorciendo conforme pasan las semanas y que desde luego es muy complejo y que habrá que ver pues en qué medida se va desarrollando en próximos meses. Tú que has invertido, te conoces también muy bien el sector eléctrico, un poco desde el punto de vista de un inversor, de un accionista, de una empresa eléctrica, de una empresa de renovables, una empresa energética. ¿Cómo crees que esto puede afectar o impactar? Claro, es que las tornas han cambiado totalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se produjo la recuperación de la economía española del año 2000, pasada la crisis de deuda periférica hasta el año 2020, donde el PIB creció de forma muy importante, parece que estar invertido en sectores cíclicos hubiese sido lo más adecuado. Y estando en bancos con la intervención que había de los bancos centrales y tipos cero, pues hubo una recuperación macro muy importante, pero los bancos prácticamente no se movieron porque sus márgenes no mejoraban. Sin embargo, en aquella época donde el PIB crecía de forma importante, haberlo jugado con sectores defensivos hubiese sido la
porque terminamos la crisis de deuda periférica con el bono español en torno al 7% y aquella famosa prima de riesgo que todos los días aparecía en los telediarios, y los sectores defensivos volaron pues desde ese bono español a 10 años al 7% a prácticamente por debajo del 1. Ahora estamos en una situación un poco contraria, donde parece que viniendo incertidumbres por el camino, aquellos sectores defensivos deberían de ser donde los inversores se deberían de cobijar, pero realmente estamos teniendo incertidumbres, pero con tipos al alza, que es realmente algo totalmente novedoso. Entonces, esos teóricos refugios de invierno, cuando las cosas se ponen complicadas, en este escenario pues hay que ser bastante más selectivo. El riesgo regulatorio siempre ha estado ahí y de hecho ha empezado ya a cotizar. En las próximas semanas, pues esa reunión que hay para el próximo día 9, pues puede empezar a cotizar en muchas de las compañías del sector. En su beneficio está pues que sus flujos de caja son bastante más predecibles en otros negocios cíclicos, pero a cómo se descuentan esos flujos de caja, qué incertidumbre regulatoria puede haber, pues eso es ahí donde realmente empieza la complejidad. Con lo cual, pues quizás en las últimas semanas hemos visto retroceso en los precios de la energía, el petróleo ha caído pues prácticamente un 30%, y sí que ahí a lo mejor de momento el tema regulatorio está siendo un poco más benigno, aunque no es descartable que en el futuro sucedan cosas. Con lo cual yo, desde el punto de vista de utilities o de eléctricas, pues esperaría que pasara pues esta primera quincena de septiembre, a ver cómo se materializan las medidas y a partir de ahí a ver con qué escenario podemos jugar. Este plan anunciado por Bruselas tendrá consecuencias no solo sobre el precio de la energía, también sobre el euro, sobre los tipos de interés, está todo completamente correlacionado. Menuda semana nos espera la que viene, Daniel, porque tenemos eso, jueves reunión del Banco Central Europeo y un día después es el plan de emergencia energética, casi nada. Sí, no, como hablaba, ¿no?, al principio, al final el escenario es absolutamente pues nuevo, como decía Gonzalo, ¿no? Nunca digas nunca, o es possible is nothing, y lo que sí que, pues desde el punto de vista de la inversión, hay que estar muy encima, hay que conocer los riesgos, las carteras y sobre todo los horizontes de inversión, porque la volatilidad está aquí y ha venido para quedarse. Entonces, la verdad es que sí, esperan semanas entretenidas, pero no la próxima. Probablemente los próximos meses, el próximo año, pues lo que se refiere a mercados van a ser muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Así que, ya os digo, por la parte de un cliente y un inversor sí que requerimos paciencia, requerimos un asesoramiento y que se entienda de verdad dónde se está invertido. Porque oportunidades de verdad que sí que las hay, y haya más oportunidades ahora que las que había hace un año, ¿no? ¿Cómo se lleva esa relación en estos momentos con los clientes, Daniel? Imagino que asustados, preocupados, temerosos. Pero claro, alguien que está cayendo todo el mercado, claro, cuando le hablas también de oportunidades en estos momentos, que es verdad, porque siempre ha sido igual, en todas las crisis han traído siempre oportunidades. Esta no creemos, hoy no creo yo, me imagino que vosotros tampoco que vaya a ser diferente, pero claro, hay que hacer una labor pedagógica, psicológica, diría yo, ¿no? Casi. Sí, es justo lo que comentas, Fernando. Al final, ahora de verdad el asesor es la parte más psicológica, en la que tiene que hacer el esfuerzo, es la parte psicológica y la de verdad de transparencia. O sea, el que siempre comentamos, ¿no? El que una cartera suba un 10% y no lo entiendas por qué, es mucho peor que una cartera caiga al 2% y sepas perfectamente por qué está cayendo, ¿no? Y que aguantes porque en su día, cuando se te perfiló, tu horizonte era largo plazo y cuando cae el mercado surgen las oportunidades. De verdad que los gestores pues más activos que están fuera de los índices están teniendo muy buenas rentabilidades respecto a los índices de referencia, y esto cuando vaya cuadrando algo más el puzzle y entendamos algo más, tengamos algo más de visibilidad, no hay duda que las carteras que se perfilan y las carteras que se contratan en estos momentos, que es un momento poco intuitivo para entrar en mercado, al final si tenemos los horizontes claros, no hay duda que surgen oportunidades y sí que no hay que tener miedo a la inversión. Incluso cuando hay Los inversores que están detectando esas oportunidades se guían mucho, cada vez más, creo yo, Gonzalo, por el análisis técnico. La verdad es que hay algunos que lo tienen como prácticamente, ¿no?, tatuado, ¿no?, en el brazo. Si el S&P 500
sube hasta los 4.300, habrá que descargar o deshacer posiciones. Si baja hasta los 3.600, hay que comprar. ¿No creéis un poco que se está imponiendo eso, el análisis técnico, las valoraciones, cuando a las valoraciones siempre se les tendría que hacer caso, ¿no? Pero ahora parece que menos que nunca? Yo creo que forma parte de la complejidad del entorno. Al fin y al cabo, el análisis técnico es quizás mucho más intuitivo y mucho más fácil de entender y de explicar, que tiene su complejidad detrás. O sea, es algo... Pero sí que desde un punto de vista intuitivo, pues parece que cala más en los inversores y especialmente en la complejidad del entorno en el que estamos. Si los propios bancos centrales, que mucho tiempo han sido la referencia, incluso parece que han errado en su análisis de la situación, pues nosotros como inversores tenemos que ser bastante más cautelosos los que utilizamos otro tipo de vías de análisis, pero desde luego no podemos ir a ellas. Digamos que es nuestra filosofía de inversión, que es mucho más complejo en este entorno, pero precisamente pues, de esa complejidad a lo mejor también surgen oportunidades. Yo creo que la gran popularidad viene en ese sentido, que es mucho más intuitivo y por parte del inversor minoritario quizás es mucho más fácil de entender. Luego, otra cosa es que lo que se dice luego se haga porque llegan los niveles de resistencia y vemos las cosas bien y no resistimos a vender, y llegan los niveles de soporte donde hay que comprar. Normalmente las cosas son complicadas y hay que esperar un poco más de tiempo. Entonces, el hacerse trampas con cualquier filosofía de inversión yo creo que es lo peor que se puede hacer. Las herramientas, cada uno puede tener las suyas, por lo menos ser fiel a lo que cada uno espera de ellas, y lo comentado, pues es una filosofía de inversión que tiene sus seguidores y que en un momento de complejidad actual pues quizás muchos pequeños inversores la ven como mucho más intuitiva para tomar decisiones. Esa percepción que hay cada vez más inversores corriendo detrás de los gráficos, muchas veces con la lengua afuera, y no siempre, claro, da los resultados deseados. Pero ayuda a todo. El análisis técnico, análisis fundamental y la gestión. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Advant. Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mafre Gestión Patrimonial. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por este inicio de temporada aquí en Ponte en Acción. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Adiós. Igualmente. Gracias. 12:48, hacemos una pausa y vamos con los gráficos, análisis técnico y fundamental a cargo de Javier Lorenzo, de J. Lorenzo Trading.